Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, dice así la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Incline su rostro y acompáñenme en oración a nuestro Dios. Padre, cómo no agradecerte nuevamente esta mañana por permitirnos estar juntos en este lugar. Gracias por toda esa misericordia, esa gracia que has derramado en nosotros. Gracias sobreabundante sin duda alguna, Padre. Y que tú nos permites disfrutar a la hora de abrir nuestros ojos y contemplar la belleza de tu creación y también poder ver que tú nos has sostenido y que tenemos al lado nuestro a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Gracias, Dios mío, por cada una de aquellas cosas que tú nos das. Pero también agradecerte porque no tan solo te revelas por medio de la creación, sino también nos das esta revelación particular, Señor, por medio de tu palabra. Gracias porque ella es la palabra en la cual podemos confiar. Es la palabra profética más segura en la cual podemos esperar. Y por eso te agradecemos porque tú nos enseñas por medio de ella. Y quiero rogarte humildemente, Señor, que tú nos guíes por medio de estos pasajes que tú inspiraste en la pluma también de mi hermano Pablo, el apóstol, y rogarte, Señor, que esa palabra que tú hablaste en aquel entonces sea de provecho a nosotros esta mañana. Y que tu Espíritu Santo nos confronte por medio de ella, que sin duda alguna podamos aprender, pero también que llevemos nuestra parte. Si es que estamos realizando algo mal, podamos ser confrontados con tu verdad y ser cambiados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Pero también, si es que estamos en ese caminar, podamos ser animados a proseguir adelante, proseguir a la meta, al supremo llamamiento al cual tú nos has dado en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos por medio del poder de tu palabra a conocerte más y más. También de manera personal quiero rogarte como predicador de tu palabra, como pastor, poder decir las verdades de tu palabra de manera clara, sencilla, que sea entendible, pero por sobre todo, de ninguna manera ser un estorbo a tu palabra, sino un facilitador. Por eso te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí y me ayudes a proclamar la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada como iglesia local tuvimos un momento sin duda triste. Despedimos a nuestro hermano Gustavo, que nos acompañó tanto tiempo, tantos momentos hermosos que pasamos, y sin duda alguna eso para nosotros es un motivo de tristeza, ¿no? Nos da una sensación de dulce y agraz. Agraz, obviamente, por el desapego. Ya no vamos a poder compartir en esta vida, por lo menos, junto a nuestro hermano. Pero también en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que volveremos a encontrarnos con Él. Y eso, sin duda alguna, nos anima. Pero cuando uno despide a un ser querido, despide a un hermano amado, a un familiar, etcétera, que ha creído y ha tenido fe en el Señor, por sobre todo, uno también recuerda y medita en aquellas cosas que las personas que ya no están con nosotros dejaron, aquel legado que dejaron. Siempre hay un legado de fondo. En el caso de nuestro hermano, nos reímos mucho con él, compartimos mucho con él, pero también hay un sello distintivo que sin duda, si pudiésemos graficar o recordar por medio de una palabra a nuestro hermano, podríamos decir que era respetuoso, caballero y sin duda alguna temeroso del Señor.
Y es así como también es necesario que cada uno de nosotros aprendamos y echemos mano de ese legado que Él dejó. Aquellas cosas que son buenas debemos imitarlas. Aquellas cosas que son malas debemos desecharlas. Y es ahí donde también vemos en este pasaje la importancia de precisamente eso, de aguardar y atesorar aquellas cosas que hemos aprendido, que hemos heredado de otras personas. Y este pasaje habla precisamente de la imitación. Por eso es que el título de este sermón es Imitadores dignos de imitar. Porque sin duda alguna lo que nos muestra Pablo en este pasaje es eso. Es cómo estos hermanos en Tesalónica eran imitadores de Pablo, de Timoteo, de Silvano, quienes fueron los que le presentaron el mensaje de Cristo. Pero a la vez también cómo ellos imitaban a el Señor Jesús. Y eso sin duda es un legado que plasmó y que impactó la vida de los hermanos en Tesalónica. Y eso, hermanos míos, es importante. Porque siempre uno va a aprender algo de alguien cuando uno comparte tiempo con Él. Cuando los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo, sin duda se empaparon del carácter del Señor. Ellos estuvieron con Él durante 3 años aproximadamente. Y el apóstol Juan, por ejemplo, un apóstol apodado por el mismo Señor como Boanerges junto a su hermano Jacobo, que significaba hijos del trueno, porque tenían un carácter impetuoso, por eso se llamaban así. Sin embargo, vemos en sus epístolas, en las epístolas de Juan, que él ya no se refiere a los hermanos como con su carácter o su naturaleza que tenía antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Nos encontramos a un abuelito amoroso, un abuelo que le dice a los hermanos de las iglesias, hijitos. Un término que ocupaba el Señor Jesucristo. O sea, esos años que Juan estuvo con el Señor Jesucristo le llevaron a cambiar su percepción de ser un hijo del trueno a definitivamente ser un hombre amoroso que llamaba hijitos, tal cual como su Señor a los hermanos de la iglesia. De la misma manera vemos, por ejemplo, cómo Esteban, imitando a su Señor, a quien probablemente ni siquiera haya conocido, cuando está siendo lapidado dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. De alguna manera teniendo la misma idea de lo que el Señor dijo en aquel momento en la cruz, cuando nos dijo, citó y oró al Señor diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno hereda e imita los ejemplos, algo queda enquistado en el corazón. Y eso es lo que los hermanos de Tesalónica hicieron acá. Ahora bien, este pasaje que hemos leído nos va a llevar a responder a 3 interrogantes, porque está hablando de imitadores. La primera es ¿a quién debo imitar? La segunda es ¿qué debo imitar? Y lo tercero, ¿cuáles son los frutos de la imitación? Y eso es lo que básicamente en esta pequeña sección de 5 pasajes, 5 versos, el apóstol Pablo nos muestra. Ahora, lo primero es ¿a quién debo imitar? Y este pasaje es claro precisamente en decirlo. Fíjense en el verso 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, eso es primeramente importante porque nosotros tenemos que preguntar, ¿a quién imitamos? Porque todo de alguna manera imitamos a alguien. Nosotros nos vestimos como las modas lo dicen. Nosotros hablamos de acuerdo a, también adquirimos y nos impregnamos del vocabulario que las personas que están al lado de nosotros tienen también. De hecho, hoy en día hay un término que se está dando, sobre todo en este boom de las redes sociales, que se llama los influencers. Y los influencers son aquellos que son conocidos porque se manejan en algo, o más bien porque son populares por medio de las redes sociales, ya sea por Instagram o bien por YouTube, etcétera. Ustedes saben que hoy en día cada día salen más redes sociales. Pero estas personas, influencers que se les denominan, las empresas de marketing andan detrás de ellos, porque si ellos tienen hartos adeptos, los auspician. ¿Para qué? Para que la gente que los quiere imitar y quiere homologar lo que ellos hacen o como son, obviamente compren los productos que ellos les facilitan. Es así, por ejemplo, que el peinado es auspiciado, la ropa es auspiciada, todo es auspiciado precisamente para
influenciar, en el caso del marketing para generar ingresos, ¿cierto? Utilidades, pero estas personas influencian claramente la vida de la gente. Ahora bien, hoy existen muchos influenciadores a nosotros, pero debemos preguntarles quién verdaderamente deben ser aquellos que nos influencian. ¿Por quién debemos dejarnos influenciar? ¿Nos influenciamos por el mundo? ¿Nos influenciamos por nuestros colegas, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros en la universidad, por nuestra familia, por aquellos que nos juntamos cotidianamente y no son creyentes? Es una buena pregunta. ¿Quién, hermano mío, te está influenciando a ti? ¿Por quién te estás dejando influenciar? Porque sí o sí, el hecho de estar junto a alguien transmite ciertas cosas como por osmosis. Tan solo por estar junto a alguien uno ya se le transmite. Por ejemplo, aquellos que llevamos tiempo casados, nosotros nos damos cuenta que al paso del tiempo de alguna forma empezamos a mimetizarlos con la persona que tenemos al lado. Empezamos a parecernos. Nosotros los esposos nos empezamos a parecer a nuestra esposa en ciertas cosas. Empezamos a adquirir de alguna forma aquellas cosas que nosotros carecemos y ellas tienen. De la misma manera, las mujeres que están casadas adquieren y van creciendo y aprendiendo junto a sus maridos de aquellas cosas que adolecen. Y es así como, por ejemplo, el matrimonio es un lugar o un momento en el cual se da mucho esto de influenciar, de traspasar, de imitar. Pero debemos tener cuidado, sí, fuera del matrimonio, fuera del núcleo, con quienes nos están influenciando verdaderamente. Ahora, la respuesta o lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es sencillo. Dice que ellos, los tesalonicenses, se dejaron influenciar por ellos, o sea, por quienes le predicaron. Dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿A quién se está refiriendo? A Pablo, Silvano y Timoteo, quienes son los que escribieron esa epístola. Entonces, vemos ahí que está claramente estipulado que aquellos que imitaban, los hermanos de Tesalónica, imitaban precisamente al apóstol Pablo, pero también imitaban al Señor. También imitaban al Señor. Ahora, ¿por qué uno pudiese preguntar? ¿Por qué dice primero nos imitasteis a nosotros y después al Señor? Y de alguna forma, cuando hablamos en la epístola de los Filipenses, en el estudio que tuvimos referente a eso, esa serie de sermones, vimos que realmente es mucho más fácil para cualquiera imitar a alguien que ve, que tiene presente a alguien que no ve. Es cierto, el Señor está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, Él mora con nosotros. Pero físicamente no lo tenemos a Él. Por tanto, cuando alguien conoce a Cristo, uno comienza a parecerse o asimilar a quién, aquel que lo está guiando o llevando en el camino del Señor. Y eso es una transmisión súper importante que se da. Hermanos, muchas iglesias son como son los pastores. Si el pastor es de una forma, la iglesia va a ser de una forma. Si el pastor es de otra forma, la iglesia va a ser de otra forma. ¿Por qué? Porque obviamente los pastores son aquellos que más influencian en la grey. ¿Por qué? Porque obviamente hay una voz de autoridad, pero también hay un cuidado. Entonces, cuando yo veo que alguien se está preocupando por mí, que estoy siendo edificado por él o por ellos, ¿qué hago yo? Imito aquellas cosas buenas que tienen ellos. A eso me quiero referir. Es más fácil imitar un modelo visible que a algo que es cierto, está presente en el caso del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero que no tenemos al Señor físicamente junto a nosotros. Por eso es más fácil imitar a algún referente que imitar al Señor Jesucristo. Por eso estos hermanos, se ponen primero que el Señor. Han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor. Porque ellos, Pablo, Silvano y Timoteo, imitaban al Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice básicamente esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, los hermanos en Tesalónica tenían licencia de imitar a Pablo y a los hermanos porque Pablo se encargaba y se esforzaba por imitar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante ver a quién estamos imitando, hermanos. Y ese es el primer llamado que debemos hacernos, debemos analizar nuestro corazón, porque, como les comentaba, somos fácilmente influenciables. Somos fácilmente influenciables. Y de acuerdo a quien yo me junte o a quien yo permita que me influencie, es el resultado que va a hacer en mi vida. O sea, voy a repetir patrones
que probablemente yo no tenía, que pueden ser positivos o también que pueden ser negativos. Y ese es el cuidado. Hermano mío, dejémonos influenciar por hermanos y hermanas que nos bendigan, por ministerios que nos bendigan. Eso es sumamente relevante. Eso es fundamental. Y aquellas cosas que obviamente no son conforme al Señor, desechémoslas. No a las personas, pero sí esas cosas, porque no van a ser beneficiosas. No van a ser beneficiosas. Por eso es que debemos tener cuidado en eso. No todo lo que cuando hay una persona, un referente en el Señor, no todo es imitable. Hay cosas que no son imitables porque ciertamente cada uno de nosotros está siendo perfeccionado. Ninguno de nosotros es puro, ninguno de nosotros es santo, ninguno de nosotros es perfecto. Por la misma razón es que debemos imitar aquellas cosas que sí son beneficiosas y no todas las cosas. Y eso es lo primero. Preocupémonos de quién imitamos, porque sí o sí a alguien estamos imitando. A alguien imitamos. Preocupémonos que esa imitación sea de gente que está buscando al Señor y que es como Cristo. Imitemos como a personas que se asemejan al Señor Jesucristo. Y eso es lo primero. Lo segundo que muestra el pasaje es que debemos imitar. O sea, imitemos a aquellos que son como el Señor. Pero lo segundo, ¿qué debemos imitar de esas personas? Y en particular, aquí el verso 6 nos dice qué era lo que los tesalonicenses habían imitado de aquellos que le habían predicado la palabra. Verso 6 lo voy a leer nuevamente. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense que cuando nosotros lo analizamos semanas anteriores, cuando el Evangelio llegó a Tesalónica, estos hermanos tuvieron grandes problemas, porque los tesalonicenses eran muy duros de roer. Y ellos, a la hora de oír el mensaje, ciertamente el Señor tocó a algunos, pero también hubieron personas que se dedicaron a perseguir a los hermanos. Recién estaban conociendo al Señor y ya lo estaban persiguiendo. En el momento que empezaron a predicar a Cristo, eso causó revuelo en la ciudad. Y empezaron a perseguir a estos hermanos. Ahora, cuando eso ocurrió, evidentemente eso trajo tribulación. Pero estos hermanos, que recién convertidos, no se quedaron escondidos detrás de bambalinas, sino más bien con el mismo ímpetu que ellos vieron que se les predicó el Evangelio, ellos comenzaron a predicar el Evangelio también. Y eso es increíble porque no era un ambiente claro como el día, o tranquilo como el día de hoy. Hoy en día usted puede pararse en un lugar, en la locomoción colectiva y presentar el mensaje de Cristo a las personas que están ahí. Nadie le va a tirar algo. Puede que sí, pero todavía no es tan así la cosa. Pero aquí estamos hablando en un contexto que verdaderamente era difícil. Un contexto en el cual estos hermanos conocieron al Señor y en cosa de semanas ya estaban siendo perseguidos arduamente por aquellos que no creían en el Señor. Entonces, ellos llegan e imitan ¿a quién? Imitan a aquellos que les presentaron el Evangelio, pero también imitan al Señor. Imitan al Señor. ¿En qué? En el gozo, en el sufrimiento. La predicación del Evangelio les puso en la palestra y la gente empezó a perseguirlos. Pero ellos, en vez de sentirse tristes porque estaban siendo perseguidos, ¿qué hicieron ellos? Imitaron a Pablo, imitaron a Silas, imitaron a Timoteo, y todos ellos imitaban a Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Cuando estaba en la tribulación por causa de predicar el Evangelio, estaba sumamente gozoso. Hechos, capítulo 5, verso 41. Cuando Pedro, Juan y los apóstoles fueron apresados por predicar la palabra, dice que ellos los latigaron, los hicieron sufrir y padecer. Pero este pasaje es muy singular porque nos parece de verdad algo chocante y confrontacional en nuestras vidas. Podrían haber estado tristes puesto que habían sido latigados. Habían estado en el cepo sin posibilidad de moverse. Sin embargo, fíjense lo que dicen lo que hacen cuando ellos salen de prisión. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Ellos imitaron a estos apóstoles, que se sentían gozosos por sufrir por causa del Evangelio. Y ya lo hemos visto antes, nadie se goza por sufrir. Pero en Cristo sí es un motivo de gozo el sufrimiento. Sobre todo cuando estamos predicando el Evangelio. Y eso es tremendamente impactante. Los apóstoles estaban gozosos por ser perseguidos por causa de predicar el Evangelio. Y de la misma manera el Señor Jesucristo asumió toda su pasión con el mismo gozo de ser perseguido por predicar la buena noticia de que Él había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. El escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Ponga atención. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él asumió la cruz por el gozo que venía adelante. ¿Se da cuenta de eso? Qué contradictorio y paradójico suena. ¿Cómo voy a tener gozo en la aflicción? Pero el Señor Jesucristo tuvo gozo en la aflicción, y la aflicción que Él padeció evidentemente fue injusta, pero por un bien máximo que es la predicación del Evangelio, en el caso del Señor Jesucristo, quien encarnó el Evangelio además. Mateo capítulo 5, versículo 10, una bienaventuranza que el Señor le enseña a sus discípulos. Bienaventurados bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una bienaventuranza por padecer por causa de predicar el Evangelio. Lo primero que estos hermanos hicieron fue eso: emular, imitar la pasión que Pablo, Timoteo y Silas tenían para predicar el Evangelio. Y eso fue algo que ellos abrazaron de una manera tremenda, y que vamos a ver en el desarrollo de los pasajes que hemos leído, cómo es que ellos fueron mucho más allá de lo que cualquiera podría haber esperado. También el Señor dice, hermanos míos, en su palabra, que no debemos sentirnos cabizbajos o tener miedo a la hora de presentar la fe que tenemos, porque es una fe que nos ha traído salvación. Yo la otra vez les comentaba por medio de un ejemplo claro la importancia del Evangelio y cómo es que muchas veces nosotros no vemos la importancia que éste tiene y le bajamos el perfil y el sentido de urgencia que tiene la predicación del Evangelio. Cuando uno está en su casa y de pronto ve que un par de casas más allá se está incendiando y que está la familia atrapada dentro del incendio, la reacción natural de cualquiera de nosotros es ir a gritar: por favor, salgan a tratar de ayudar en lo posible para que ellos puedan salir de esa situación y para que no perezcan. Hermanos, la gente que no tiene a Cristo en su corazón va a estar en un incendio por los siglos de los siglos. El mensaje de Cristo tiene un sentido de urgencia. Es necesario predicar, es necesario hablar y no callar. Por tanto, nunca debemos acobardarnos frente a eso. Debemos hablar de nuestra fe. Debemos dar de gracia aquellas cosas que hemos recibido de gracia. Y eso es sumamente importante y relevante, porque no hay aflicción, porque es claro que de alguna manera podemos recibir burlas por predicar y por creer lo que creemos. Pero hermanos míos, nada se compara con el sufrimiento eterno que las personas que nos rodean van a sufrir si no conocen al Señor. Por eso ese sentido de urgencia es necesario que nosotros también lo entendamos. Y no hay aflicción o vergüenza que nosotros podamos padecer aquí en esta tierra que se compare con el gozo de lo que viene en la eternidad para nosotros. Así que no temas. Si eres creyente, has creído en Cristo y tienes la posibilidad de proclamar el Evangelio del Reino, por favor, hazlo. Porque por más sufrimiento que haya, nada se compara con lo que va a venir. Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que podamos sufrir se compara con eso. Por tanto, no seamos temerosos y seamos imitadores de estos buenos imitadores.
imitadores de los tesalonicenses, quienes imitaban a Pablo y al Señor Jesucristo. Fíjense que el pasaje nos dice acá que ellos habían predicado y que su fe había sido conocida, no tan solo ahí, sino también habla de Macedonia y de Acaya. Y estas eran dos provincias del imperio griego antiguo, pero que en este entonces correspondía al imperio romano. Básicamente, cuando habla de Macedonia, se está refiriendo al norte de Grecia, lo cual estaba ahí Tesalónica, Filipos, Berea, entre otras ciudades. Y cuando habla de Acaya, se refiere a la provincia del sur de Grecia. Esto era Atenas y Corinto. O sea, la fe de estos hermanos y la predicación del evangelio por parte de ellos, desde Tesalónica había llegado y había recorrido de norte a sur y de sur a norte. O sea, la imitación que ellos habían tenido no era algo como que simplemente los llevaba a ellos a predicar el evangelio en su entorno más cercano, sino que los llevaba también a tener este sentido de predicar más allá de donde ellos estaban. Ciertamente había algo que les ayudaba a eso. Yo les recuerdo, creo habérselo comentado, pero la ciudad de Tesalónica estaba, y su calle principal estaba en la vía Ignacia, que era la vía por la cual todo el imperio romano atravesaba, y por ahí pasaban muchos mercaderes, por ahí había mucha transacción de productos. Entonces obviamente había gente que venía a Tesalónica y ellos le predicaban el evangelio, y eso hacía que también la gente que llegaba a Tesalónica conociera del evangelio. Pero también esto nos habla de que los hermanos de Tesalónica aprovecharon esa misma virtud geográfica para llegar a otros lugares a predicar el evangelio. No tan solo en su ciudad fue conocido el evangelio por causa de ellos, sino también de norte a sur. Y eso nos deja también un desafío tremendo a nosotros. Desafío tremendo. No basta solo con tu casa, no basta solo con tu vecino, tiene que ver con un poco más allá. Recordemos que el mandamiento del Señor fue: esperen, viene la promesa del Espíritu Santo, y si cuando venga serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y eso denota de alguna manera un círculo concéntrico de menos, de lo más cercano a lo más lejano. Entonces eso es importantísimo. Ellos imitaron ese gozo por predicar el evangelio. Y eso es también lo que nosotros debemos imitar, hermano. Si tenemos la posibilidad de predicar y de proclamar el evangelio de la verdad, el evangelio del reino de Dios, debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque hemos de dar de gracia aquello que hemos recibido de gracia. Ahora bien, la tercera pregunta que este pasaje nos dice tiene que ver también con eso. ¿Cuáles son los frutos de la imitación? Los tesalonicenses imitaron a Pablo, imitaron a Cristo. Y eso produjo frutos tremendos en ellos, que vale la pena, sin duda alguna, revisar y ver. Fíjese que cuando dice acá que la palabra de Dios, en el versículo 8, acompáñenme al versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y ocupa una expresión bien interesante, que dice que esta palabra del Señor había sido divulgada. Y esa expresión aparece únicamente en la Escritura en esta oportunidad. Y tiene que ver básicamente con la idea de algo que es un retumbar, que es un resonar, que es cuando alguien tocaba una trompeta, por ejemplo, y hacía un ruido estrondoso, o también cuando caía un relámpago, ¿cierto? Y el trueno que venía después era poderoso. A esa palabra hace alusión ahí cuando se está refiriendo a que la palabra de Dios había sido divulgada, es decir, había resonado. O sea, no era algo tan solo quieto, no era algo apacible, era algo que llamaba la atención. Tanto así, que dice que Pablo no tuvo necesidad de hablar nada. ¿Qué significa eso?
probablemente cuando llegaron a ciertos lugares, ellos a predicar el Evangelio, esos lugares ya conocían del Señor, porque los hermanos de Tesalónica habían llegado allá. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta qué increíble es imitar lo bueno? Ellos imitaron a Pablo y fueron mucho más allá de quedarse ahí estáticos. Y como Pablo iba recorriendo lugares predicando el Evangelio, ellos también adoptaron, muchos de ellos, ese mismo deseo en su corazón, y salir de su comodidad y predicar el Evangelio donde quiera que Dios los estaba llevando. Y eso, hermanos, es sumamente importante. Imitar aquel deseo de predicar el Evangelio, no importa a quién. Evidentemente, cuando dice aquí que no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, hace alusión ahí, obviamente, no a que toda la gente llegó al conocimiento de Dios, sino más bien es para hablar de manera general la extensión que tuvo el ministerio de estos hermanos. Así que eso es relevante. Ahora, aparte de la predicación del Evangelio, la segunda cosa que lo produce el fruto de esa imitación que estos hermanos hicieron fue el ejemplo vívido del mensaje de Cristo. Y esto es importante. Fíjese que ese versículo, el versículo 8, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Habla de la divulgación de la palabra, pero también habla de otra cosa que junto con la predicación de la palabra creció, que fue la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo. O sea, la predicación va de la mano con la fe. Ellos no solo mostraron que predicaban en el Evangelio, sino también mostraron que ellos vivían en la fe de ese Evangelio. Y eso también es muy, muy hermoso. Muy hermoso porque nos muestra cómo es que la palabra del Señor y la fe en Dios eran ambas cosas que iban de la mano en ellos. Un autor, un hermano que ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, llamado John Stott, dice lo siguiente sobre esto. Dice que ninguna iglesia puede difundir el Evangelio con cierto grado de integridad, por no decir credibilidad, a menos que haya sido evidentemente cambiada por el Evangelio que predica. Y eso es fundamental. Es fundamental. La fe de los hermanos quedó en evidencia, no tan solo su predicación. Ellos sí predicaban, pero a la vez, a la hora de predicar, manifestaban su fe en Dios. Entonces, lo que ellos predicaban era lo que ellos experimentaban también. No solo el mensaje de Cristo, sino que también hacían parte de todas aquellas cosas que ellos habían estado viviendo y ellos habían estado compartiendo. Ahora, esa es el segundo fruto, llamémoslo. El ejemplo vívido del mensaje de Cristo es el segundo fruto que muestra acá la imitación. Y el tercer que vamos a hablar, o que este pasaje nos muestra acá, el tercer elemento de una imitación, es una conversión genuina. Y en el versículo 9 nos muestra la importancia de esto. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No tan solo había una predicación de la palabra, no tan solo había una forma clara de manifestar la fe que predicaban, sino que además de eso estaba el fruto de una conversión genuina. ¿Cómo? Fíjense lo que dice, lo vuelvo a repetir, porque ellos mismos, se está refiriendo a estas personas extranjeras de Acaya, de Macedonia, de otros lugares que no estaban precisamente en Tesalónica. Estas personas daban testimonio y contaban de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, cuando ellos llegaban a un lugar, Pablo, Silvano y Timoteo llegaban a un lugar, predicaban el Evangelio, llegaban, no tan solo escuchaban, oye, ¿saben qué? Pasaron los de Tesalónica y ya nos predicaron. Sino que también no tenían necesidad de contarles cómo ellos llegaron a Tesalónica, sino que los tesalonicenses también ya se lo habían contado. Y eso, de verdad, hermanos míos, debe llamar profundamente la atención. Porque eso, la obra de Cristo, lo que ellos imitaron en estos tres enviados, en estos tres emisarios, transformó la vida de estos hermanos de Tesalónica. Hizo que volvieran y giraran en 180 grados.
Ellos iban en una dirección y ellos cambiaron su rumbo de una manera tremenda. Por eso dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Ahí hay una transformación. Ellos cambiaron su manera de ser, ellos cambiaron su manera de pensar, su manera de actuar. Hubo un cambio ahí. En la ciudad de Tesalónica, la cultura o la religión de misterio que gobernaba ahí mostraba básicamente que todas las cosas que pasaban eran producto de las divinidades. Por ejemplo, las inclemencias del tiempo eran producto de las divinidades. El que llegaran las cosechas, la gente en Tesalónica le pedía a las divinidades, a los dioses paganos. Pero ellos se cambiaron de eso, ellos dejaron de seguir los mismos patrones que tenían antes. Cambiaron su forma de ser, cambiaron su manera de pensar y se volvieron a Dios, se volvieron a Jesucristo, y eso significó algo muy fuerte para ellos, que fue precisamente la persecución que les acaeció después. Entonces, eso, hermano, es tremendo, es tremendo. Otro fruto de una buena imitación es que las personas dejan de ser como eran e imitan lo bueno de una manera correcta, de una manera completa, Y eso hizo que estos hermanos se convirtieran de los ídolos, de aquello que por muchos años habían vivido, a la verdad del Dios vivo y, valga la redundancia, verdadero. Hermano, pregúntate a ti también eso. ¿El Evangelio ha cambiado eso en ti? Porque o sigues teniendo ídolos, sigues con esa idolatría. Tienes que consultarlo. Quizá la idolatría sigue tal cual. El punto a lo mejor es que ha cambiado el objeto de la idolatría. Porque es cierto, quizá muchos de ustedes anteriormente venían tal vez de una concepción católico-romana en la cual la idolatría era evidente, hacer procesiones tras una estatua de yeso, por ejemplo. Eso evidentemente es idolatría clara y explícita. Pero déjeme decirle que hay muchas cosas también que son idolatría, que nosotros cometemos día a día, pero que no la catalogamos muchas veces como tal. Hermano, la idolatría es todo aquello que te aparta de Dios. Todo aquello que se pone en lugar de Dios es idolatría. Entonces, si tú amas tu trabajo más que a Dios, tu ídolo no es un mono de yeso, no es una escultura de yeso, pero sí es tu trabajo. Si tú como madre amas más a tus hijos que a Dios, esos son tus ídolos. El problema no es el objeto de la adoración, el problema es tu corazón. Por eso mismo, un fruto de la predicación correcta del Evangelio también es un cambio sustancial en eso. Un giro en 180 grados. Hay un cambio, ya no vuelves a ser como antes. Y puede que caigas en algún momento, pero vas a volver. Sí o sí, vas a volver a girar en una dirección totalmente contraria. Por eso, hermano, debemos analizar si el Evangelio verdaderamente nos ha impactado. Debemos analizar a quién estamos imitando, si aquellos referentes que tenemos imitan al Señor o no imitan al Señor. Ahora bien, déjeme contarle un ejemplo también claro y vívido de alguien que fue confrontado y transformado con la palabra de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es la historia de John Newton. No sé si usted ha oído de él. No es Isaac Newton, es John Newton. Si usted ha oído y cantado la canción Amazing Grace o Sublime Gracia, él es el escritor de esa canción. Y la historia de él es tremenda, es sin duda alguna una historia muy conmovedora. Él trabajó en barcos acarreando esclavos. Ese era su trabajo, ese era su oficio. Hasta que una vez enfermó y como ya no podía mantenerse, él cayó en esclavitud y estuvo muchos meses siendo esclavo. Aquel que había esclavizado a muchos, traficado a muchas personas, vendido a muchas personas, termina siendo él esclavizado. Y en ese peregrinar, en esa enfermedad y más encima esa situación de esclavitud, es cuando vuelve la mirada al Señor Jesucristo y entiende que ahí está su redención, que ahí está el perdón de los pecados que él había cometido, esos pecados graves, que ahora él era objeto precisamente de aquello que él antes había cometido.
Como dice aquel refrán, por como pecas pagas. Así le tocó precisamente a este hombre, John Newton. Ahora bien, estando ahí en la más profunda oscuridad, él abraza la fe en Cristo. Finalmente logra librarse. Pero cuando se libra de eso, cuando libra de esa situación, él comienza a buscar al Señor y fue junto con otro hermano que se llamaba, un pastor, que también era político, se llamaba William Wilberforce. Ellos fueron los paladines de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, en el Reino Unido. O sea, ahí hubo un cambio. Aquel que esclavizaba fue esclavo, pero a la hora de haber sido libertado por el Señor Jesucristo, esta persona combatió aquello que él antes hacía. Eso es arrepentimiento, eso es conversión. Cambiar, hacer lo contrario. Si tú antes hacías esto, ahora haces todo lo contrario. Eso es el Evangelio del Señor Jesucristo que debe impactarnos a nosotros. Eso fue lo que impactó a los hermanos en Tesalónica y ellos imitaron también, a costa de mucha persecución, a costa de que muchos fueran maltratados e incluso muchos fueran muertos. Pero ellos imitaron aquello que era digno de imitar de aquellos que les predicaron el mensaje de Jesucristo. De la misma manera, hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados a ser imitadores. Imitadores del Señor. Imitadores de aquellos que han dado pie atrás en su manera de vivir, en su manera de pensar. Porque eso es lo que hace el Evangelio del Señor Jesucristo cuando llega a la vida de cualquiera. Y el Evangelio del Señor Jesucristo es el mensaje más maravilloso que existe en el mundo, un mensaje de esperanza ante el cual no hay comparación alguna. Ese evangelio fue tan claro, tan radical para los hermanos en Tesalónica, que ellos se entregaron por completo a dar lo que habían recibido de una manera gratuita. No se conformaron, fueron mucho más allá. Y eso nos debe llevar a nosotros también a tener ese corazón. ¿Saben por qué? Porque lo que hicieron los tesalonicenses, lo que hizo Pablo, no es nada más que una minúscula imitación de lo que el Señor Jesucristo hizo a la hora de despojarse de su gloria y venir en forma de ser humano a morir por tu pecado y el mío. Si Él hizo eso, ¿quiénes somos nosotros para no rendirle nuestras vidas e imitar aquello que Él hizo por nosotros? El apóstol Juan dice que aquel que dice conocer a Jesucristo tiene que andar como Él anduvo. Ese es el llamado, hermanos, para nosotros esta mañana. Creer el Evangelio, pero también predicar, proclamar el Evangelio que te ha salvado, el Evangelio que te ha sacado de la más profunda condena del lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos, a una esperanza maravillosa de una eternidad junto a tu Dios, aquel que se humilló y se entregó por ti. Ahora, si tú estás aquí esta mañana y tú no has entendido o recibido el mensaje del Evangelio, yo te quiero invitar a que esta sea una oportunidad para ello. Querido, Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se humilla, se hace hombre, y estando en condición de hombre muere de la manera más terrible y vergonzosa que existía en aquel entonces, que era por medio de la cruz. Cargando ahí el pecado de todo aquel que se arrepiente. Lo he dicho veces atrás, pero lo vuelvo a repetir por si lo habías olvidado. El pecado no queda impune. La blasfemia ante el Señor no queda impune. Y alguien tiene que cargar por eso. ¿Quieres llevar tú el pecado? ¿O prefieres humillarte, reconocer tu condición de pecado,
humillarte ante el Señor y dejar que Él cargue tu pecado. Eso es arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje el cual es para todos, para que todos lo oigan, pero lamentablemente no todos lo siguen. Pero aquellos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, estamos llamados a proclamar y compartir ese mensaje del Evangelio. Que nunca olvidemos eso. El poder de Dios es el Evangelio del Señor Jesucristo. Que nunca te lleve a ti, creyente, a avergonzarte ante eso. Porque no hay nada más maravilloso, no hay mejor buena noticia que esa, que Cristo Jesús vino a humillarse